estudiantes. Les saluda la licenciada Laura Chávez Mozo y hoy vamos a tocar un tema muy importante acerca de lo que es la literatura infantil. Vamos a partir de algo muy sobre esta frase que dice: a cada edad sus libros. ¿Eso qué significa? Cuando el bebé nace, durante el primer año de vida, se desarrollan varias etapas, ¿no? Dentro de ellas está la etapa sensorimotriz, lo que corresponde específicamente a los sonidos que emiten los niños, ¿no? Y con ello nosotros vamos familiarizándolo con elegir acerca de las canciones. Nosotros, cuando estamos en contacto con el bebé, específicamente en sus primeros años de vida, pues solemos cantar de acuerdo a lo que va la música, ¿no? Y es una forma para poder introducirle acerca de lo que es digamos, el arte, ¿no? En la cual está definido la literatura. Dentro de ello también vamos escogiendo varios libros, por ejemplo, unos libros de cartón, donde existen figuras grandes, donde los niños también pueden manipular, ¿no? Incluso uno también puede manejar mucho las voces, ¿no? De acuerdo al tipo de figuras que observan. Lo común es los animales, por ejemplo, ¿no? Cuando estos emiten sus sonidos, ¿no? Y a partir de ello nosotros también podemos hacer la imitación de los sonidos para poder partir acerca de lo que es la creación de los cuentos, por ejemplo. Otro punto muy importante también dentro de lo que son los libros de tela, para que ellos puedan sentir la textura, no solamente el contacto con, digamos, con el texto que está frente a ellos, sino que también puedan verificar el tipo de figuras que se presentan ahí, la forma como ellos pueden palpar con sus manos, cómo pueden tener contacto con el material que pronto les va a gustar. Dentro de ello también existen libros acerca de lo que es durante el baño, ¿no? Uno también puede acompañar canciones referidas a ello. Dentro de eso nos permite manipular y así también adquirir la idea de lo que es un libro, ¿no? El contacto con el texto que puedan tener a la mano los bebés, eso hace mucho posible de que ellos puedan degustar de lo que están percibiendo en ese momento. De 1 a 3 años prevalecen los cuentos cortos, especialmente porque ellos van asimilando, como les digo, ¿no? Los personajes más primordiales para poderles utilizar específicamente son los animales, ¿no? El gallo, por ejemplo, el perro, ¿no? Conforme uno va haciendo los sonidos, o el gato también, ¿no? Entonces dentro de eso prevalecen los cuentos cortos con una estructura repetitiva y lo hacemos ellos para que puedan asimilar. Inclusive ellos suelen pedirte también, ¿no? Que nuevamente les puedas contar ese tipo de cuentos. Los dibujos han de ser expresivos, tienen que ser también coloridos, ¿no? Las imágenes se recomiendan que sean de alguna forma grandes, ¿no? Para que ellos puedan visualizar e imaginar, ¿no? Y así las narraciones que estén relacionadas a su mundo, ¿no? No solamente expresa la fantasía, sino que también esté relacionado con lo que ellos están en contacto, ¿no? Muchas veces solemos llevarlos a los parques, en este caso parques temáticos donde están especialmente los animales, y le decimos, ¿no? A ver qué contacto tenías de acuerdo a lo que habías escuchado el libro, ¿no? Y ellos van manifestando de acuerdo a su lenguaje también en su desarrollo. De los 3 a 4 años tenemos unos libros ya más de conocimiento, ¿no? Ellos van explorando el mundo, por ejemplo, ellos van preguntándote por qué de las cosas, y uno lo va relacionando también con la realidad en la cual ellos van viviendo. Ya van a la escuela, entonces van adquiriendo mayor información, ¿no? No solamente van a aprender lo que son las vocales, especialmente a partir de los 3 años, sino que también el contacto con esas vocales yo le puedo dar vida, por ejemplo. Ahora, también tenemos el conocimiento de los animales, por ejemplo, o de los vehículos, ¿no es cierto? Donde ellos vean los vehículos de transporte, los vehículos, digamos, de transporte terrestre, o de aéreo, ¿no? O marítimo, y ellos puedan hacer la diferencia. También tenemos los números, por ejemplo, ¿no? Le damos vida a los números, y eso hace posible que también ellos puedan imaginar, ¿no? Jugar mucho, sobre todo la parte infantil, hace posible de que ellos adquieran mucho mejor y el placer sobre todo a leer. Cuentos con historias más largas también, ¿no? Conforme la edad va pasando de 4 a 5 años, ellos también van, en este caso, experimentando. Incluso ellos van creando de acuerdo a los personajes o los dibujos animados que ellos van visualizando, o van creando su propio mundo también. Y los libros con solapas y desplegables que les hace posible manipular también, ¿no? No olvidemos que a partir del primer año de vida, como acabamos de ver, en adelante, pues los niños utilizan la parte concreta, ¿no? Y eso hace posible que ellos también puedan manipular. Siguiente. Tenemos específicamente los de 4 a 5 años, ¿no? Donde ya empiezan a reconocer las letras, es decir, el abecedario, a diferenciar lo que corresponde a la mayúscula y la minúscula, porque ya están también en contacto con la escritura, no solamente la oralidad, sino también la escritura.
Y esto va de acuerdo a la mano con la escuela, pues, ¿no? Entonces, digamos que es lo que se hace referencia, y además tiene que ser, digamos, el texto tiene que ser corto, no demasiado extenso, ¿no? Donde sea posible que su memoria rápidamente asimile lo que está aprendiendo. Los poemas, ¿no? Los poemas en relación con las rimas, por ejemplo, ¿no? El uso de las adivinanzas, los trabalenguas, también el jugar con el tipo de palabras al final de la sílaba enriquece mejor también su placer al leer, y sobre todo la parte también del desarrollo de su comprensión. Y también predominan los dibujos, pues, ¿no? A través de las imágenes ellos pueden complementar también lo que dice un cuento, e inclusive conjuntamente con la profesora, con la mamá, van leyendo, ¿no? Si ese cuento o esa historia está relacionada con imágenes o acompaña con imágenes, ellos también van siguiendo la secuencia. A partir de los 5 a 7 años, la letra, va cambiando, ¿no? Tiene que ser más amplia, donde ellos pueden visualizar mejor, donde también incluso ellos pueden ya estar haciendo sus primeros pininos en la escritura, y por lo tanto, pues ellos también van copiándose de esa información. Los dibujos en color, de todas maneras, siempre tienen que ser muy llamativos, eso es lo que buscan los niños. Las narraciones, ellos mismos pueden participar. Cuando dicen narraciones con niños protagonistas, nosotros podemos hacer la secuencia, ¿no? A ver, ¿qué pasaría si es que el lobo no hubiese atrapado la Caperucita Roja, por ejemplo, ¿no? A ver, ¿tú cómo lo contarías? Y ellos forman parte también de ese protagonismo y enriquecen mucho mejor también esa parte de lo que es el cuento, ¿no? En sí mismo. Asimismo, también cabe recalcar acerca sobre la adaptación de los cuentos tradicionales, ¿no? Casi siempre, pues en las escuelas se visitan cuentos tradicionales para poder, en ese sentido, asimilar todo ello y que ellos también puedan experimentar. De 7 a 10 años, los cuentos ya están relacionados con las hadas, por ejemplo, con los personajes ficticios, ¿no? Aún prosigue todavía esa parte de la ficción, ¿no? Y sobre todo también narraciones, bueno, con la letra igual, ¿no? Que sigue siendo amplia y con gráficos en blanco y negro. Y vamos, en ese sentido, desarrollando un poco la abstracción. Y en sí todavía sigue en la etapa concreta de los niños, que les encantan los gráficos, sobre todo de colores, pero en sí esto va modificándose de acuerdo también a, digamos, a la etapa que ellos van viviendo, ¿no? Y a los gustos que van también obteniendo. Los cómics, ¿no? Muy importante, ¿no? Aparecen con historias muy sencillas, por ejemplo, ¿no? Sí, podemos contar acerca de lo que es algunos cómics, o sea, dentro de ello podemos tocar pues a Superman, a lo que es Spider-Man, ¿no? Entre otros más, que son muy conocidos y que todavía los sigue uno pues teniendo en contacto, ¿no? Con él. O también dentro de los cómics pues está también lo que es Mafalda, Manolito, pero que eso lleva ya un poquito mayor de profundidad acerca de lo que es el mensaje, ¿no? Y también los álbumes ilustrados, ¿no? Los álbumes que van de acuerdo a la historia, por ejemplo, con un conocimiento histórico, ¿no? Si estamos hablando de los dinosaurios, por ejemplo, ¿no? O si no también lo que es las etapas del embarazo, si están haciendo relacionar también a lo que es el crecimiento del niño. Entonces, esto varía de acuerdo a la edad también, como dicen aquí, de 7 a 10 años, y al conocimiento que ellos buscan. Siguiente. Ok, y de 10 a 12 años tenemos los libros de aventura. Por ejemplo, a muchos les gusta lo que es las historias de Harry Potter, por ejemplo, o las aventuras de Narnia, ¿no? En ese sentido, El Señor de los Anillos. Ellos también entran mucho con esa imaginación, que pueden ser reales o pueden ser fantásticos o imaginarios, pues, ¿no? Dentro de ello también uno destaca lo que son las leyendas, por ejemplo, ¿no? Las leyendas de los hermanos Aya o de Macocapa con Mama Ocho, que forman parte también de la historia, ¿no? Dentro del desarrollo de la escuela, y eso hace que también su fantasía se desarrolle. También están los mitos, por ejemplo, ¿no? Ahora, esas narraciones con diálogos abundantes y con algún toque de humor también se comienza a desarrollar. Los niños optan de alguna forma por ese tipo de narraciones y hace posible que ellos también vayan de acuerdo a sus gustos, ¿no? Es muy importante inculcar a los niños de acuerdo al gusto que tienen, ¿no? Si en ese sentido el niño de alguna forma le gusta un tipo de lectura que puede partir de cómics, puede partir de historietas, bien, yo le voy inculcando esa forma de placer por leer y hasta después poco a poco lograr parte de lo que son, por ejemplo, el gusto también por leer, valga la redundancia, y también parte de la comprensión, ¿no? Acerca de lo que ellos están viendo. Los libros de conocimiento, ¿no? Por ejemplo, sobre los deportes, ¿no? Los personajes o etapas históricas también. A veces muchos les gusta la literatura, parte de lo que los griegos, por ejemplo, o lo fantástico, o las mismas lecturas bíblicas, ¿no? Y también están dentro de aquellos los animales. Y a partir de los 12 años, porque es ahí donde de alguna forma termina la etapa de la
literatura infantil están las novelas, ¿no? de hechos reales con personajes de la misma edad. Hoy en día, por ejemplo, en nuestro país se ofrece mucha literatura, sobre todo en esta edad donde pues, está entrando cerca entre la pubertad y parte de la adolescencia, ¿no? Muchos de ellos son vivencias que le van pasando pues, a estos ya casi adolescentes, en la cual parte del enamoramiento, por ejemplo, ¿no? el hacer amigos, el contacto con amigos, y eso pues también gusta mucho dentro de lo que es el escoger, ¿no? En el plan lector donde se desarrolla sobre todo ese tipo de literatura infantil, hace posible que el docente, ¿no? de la especialidad pues elija los libros adecuados, ¿no? Y también vaya con el estilo del alumno. Uno de poco va conociendo a su alumno o a sus alumnos y hace posible saber qué tipo de texto le puede ofrecer, ¿no? Y sobre todo que vayan de la mano con lo que ellos realizan, con actividades que realizan. Muchos también destacan en la parte de los deportes, por ejemplo. Dentro de ello también está pues, la parte informativa, ¿no? De conocimientos, por ejemplo, ¿no? Cuando el ser humano va cambiando las etapas en cuanto a la parte física, por ejemplo, la diferencia entre una niña y un niño, ¿no? Cómo va cambiando, cómo se van ensanchando los hombres en el caso de los varones o de las niñas su primera menstruación. También existen pues ese tipo de narraciones o ese tipo también de cuentos relacionados a los cambios físicos. Como es aquí también sobre los problemas que le preocupan, ¿no? Especialmente el sexo, el aborto, las drogas, entre otros que de una forma le puede interesar. Por eso es muy importante el contacto que ustedes puedan tener con sus alumnos para ver cuál es el gusto y así formar su plan lector y no solamente buscar el placer por leer, que es lo que estamos desde la escuela inculcando, sino que también ayude a poder comprender la información. Y con esto estamos terminando todo lo que corresponde a la literatura infantil de acuerdo a las edades, ¿no? En conclusión, hacemos posible que nosotros, no solamente como educadores, ¿no? En futuros ustedes educadores, sino también como futuros padres de familia, inculquen pues desde pequeños, desde el primer año de vida a sus niños, con los niños, sobre todo si van a trabajar pues en diferentes cunas o diferentes niños, que hagan posible que a través de las canciones, a través del manipuleo con los textos de acuerdo a edad, es posible que puedan lograr pues el placer de leer y de a poco lo que es la parte de comprensión. Gracias.